Ok, ahora sí podemos dar inicio. Como les comentaba, la clase de hoy, en biología, obviamente, en la clase número 23, vamos a hablar un poco sobre la respiración celular. ¿Me pueden ver la presentación y me pueden escuchar bien? Sí, por eso sí se Sí, escucha bien y se ve la presentación. Bien. Entonces, vamos a seguir hablando un poco sobre cómo la célula obtiene energía. Así como hablábamos de la fotosíntesis, en el caso de la célula vegetal, vamos también a hablar de la respiración celular, que es el proceso, que ya lo vamos a explicar, en donde la energía, ¿ok? O la célula produce energía como tal, tanto la célula vegetal como la célula animal. Entonces, vamos a empezar a explicar qué es la respiración. Lógicamente, la respiración es el proceso fisiológico que nosotros, todos los seres vivos, hacemos, la mayoría, lógicamente, los que consumimos aire, oxígeno como tal, en el intercambio de gases. Consiste en el intercambio de gases, donde se absorbe el oxígeno del ambiente y se expulsa dióxido de carbono. Mientras que la célula, obviamente sabemos que es el componente fundamental de todos los seres vivos, ¿ok? Eh, y que hay algunos que son unicelulares y tienen vida independiente y reproducción independiente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa respiración celular? La respiración celular como tal es el conjunto de reacciones bioquímicas, ¿ok? En donde, lógicamente, se tiene dentro de la célula y este proceso implica el desdoblamiento de una molécula, ¿verdad? Para producir dióxido de carbono y agua. Pero no solamente se produce dióxido de carbono y agua, por eso cuando respiramos y exhalamos, que botamos el aire que está en nuestros pulmones, producimos dióxido de carbono, porque al momento de nosotros inhalar, absorbemos el oxígeno del ambiente con otras moléculas que están dentro de nuestro cuerpo y otros procesos químicos que pasan dentro de él, se transforma todo esto en dióxido de carbono y agua, ¿ok? En esas reacciones químicas que pasan dentro de nuestro cuerpo. Y lógicamente, aparte de eso, también se produce una molécula que es la que nos da la energía, que es el adenosín trifosfato, o mejor conocida como ATP. Miren bien estas letras. ATP significa adenosín trifosfato. Ya vamos a explicar cómo se hace todo este ciclo, pero para ir resumiendo, cuando nosotros inhalamos, ¿ok? Nuestro cuerpo se llena de oxígeno, en los pulmones se hace el intercambio gaseoso donde cada uno de los glóbulos rojos que pasa por nuestras venas pulmonares intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ok? El dióxido de carbono viene en los glóbulos rojos, se saca, llega a los pulmones, entra el oxígeno y nosotros exhalamos el dióxido de carbono. Pero dentro de nuestras células corporales también se está realizando otro proceso que es el desdoblamiento del ácido pirúvico, ¿ok? O la glucólisis como tal, para así producir más energía, para así producir más adenosín, que es lo que a nosotros nos va a mover, ¿ok? Es cuando la célula toma el azúcar como tal, el azúcar glucosa, y puede desdoblarla y transformarla en ATP, que son dos moléculas esenciales, ya las vamos a explicar una a una, y aparte también la transforma en piruvato. Y ese piruvato es el que se va a transformar al final en ácido pirúvico, que al final va a entrar en otro proceso, son varios procesos, ¿ok? Que se realizan en la célula para obtener este ATP, ¿ok? Y este ATP lo podemos observar así como la benzina, lo podemos observar algo así como nuestra energía, nuestra principal molécula de energía para nosotros poder movernos. Por eso cuando hay, por ejemplo, un desvanecimiento en una persona, cuando hay malestar en una persona, normalmente le dan agua con azúcar o le dan algún tipo de suero dulce, depende, siempre y cuando la persona no sea diabética, lógicamente, es para que esta glucosa entre en el cuerpo y dentro de unos minutos, ¿ok? Se realicen todos estos procesos para obtener energía, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? sí, profesor. Bien. Ahora,
Esto es uno de los procesos más fáciles si lo vemos desde el punto de vista organizacional, ¿ok? Es complejo, ¿ya? Es bastante complejo de entender, pero si vamos procesando paso por paso, ¿ok? Lo vamos a entender un poco mejor. Vamos a leer primero la teoría. Ya sabemos que la respiración celular se obtiene en todas las células del cuerpo, donde a través de la glucosa se produce ATP y NHDA, o NAD, también conocido, pero, y dos moléculas de piruvato. Pero aparte de eso, se consume el oxígeno y se produce como tal energía, ¿ok? Y esto lógicamente es funcional para todo. Voy a abrir la ventana, es demasiado calor. Se produce lógicamente la nutrición de las células, ¿ya? Nosotros sabemos que todas las células desarrollan su energía, lógicamente, de manera controlada para así poder tener resguardo de esta molécula de ATP, que es como nuestra benzina, ¿no es cierto? Es nuestra molécula para nosotros ponernos en desarrollo y mantenimiento. Es un proceso endotérmico, porque al realizarlo, vamos a conjugarlo un poquito con la química, eh, normal que desarrolla el organismo, cada célula, ¿ok? Nosotros podemos dividir el proceso en dos fases, en la fase aeróbica y en la fase anaeróbica, en la fase que necesita oxígeno y en la fase que no necesita oxígeno, ¿ok? En la respiración anaeróbica, lógicamente, no participa el oxígeno, ¿ok? Y los electrones normalmente recaen en otros subproductos. Normalmente podemos tener otros subproductos dentro de ese ciclo, donde no vamos a tener oxígeno. Mientras que obviamente en la respiración oxigénica vamos a tener, o aeróbica, tenemos el oxígeno presente, ¿ok? Y va a haber el intercambio de material químico dentro de ese proceso, ¿ya? Normalmente se distinguen, podemos dividir la fermentación anaeróbica con la fermentación, ¿ok? Son procesos totalmente distintos, pero ambos producen una molécula. La fermentación también la vemos, por ejemplo, cuando le agregamos levadura a alguna preparación de comida, ¿ok? Por lo general es a los panes y a los pasteles, ¿ok? Y es un proceso donde cada una de las células de esa levadura, que es un organismo vivo, produce oxígeno para que nuestra mezcla de harina, por ejemplo, se pueda elevar, se pueda leudar. ¿Ok? Eso sí lo han visto, ¿cierto? Cuando hacemos panes. Si sus mamás hacen panes, sabemos el proceso que estamos hablando. Y si no, cuando vamos a la panadería y vemos que el pan está bastante blando y bastante aireado por dentro, tiene burbujitas cuando lo cortamos, quiere decir que hubo un proceso de fermentación en donde las moléculas de los microorganismos que están en la levadura pudieron hacer su proceso y llenar de aire la masa. ¿Ok? Porque como residuo tiene el ATP, el NHDA y aparte oxígeno gaseoso. ¿Sí me van entendiendo? Para explicarles el diagrama. Sí. Sí. ¿Seguro? Yo sé que es algo complejo, pero vamos a ir entendiendo poco a poco. Ya sabemos que existen dos procesos, ¿ok? Existe la glucólisis, que es el proceso principal. Y luego de eso, cuando ya obtengamos los resultados de la glucólisis, empezamos con los ciclos, ¿ya? Pero antes de los ciclos, vamos a hablar de que todo ocurre dentro de la célula, ¿ya? Uno ocurre dentro, desde acá, aquí pueden observar la barrera, miren, ¿verdad? Uno ocurre en el citoplasma de la célula, quiere decir, afuera de todos los organismos que tiene dentro de la célula, de todos los organelos, ¿ya? Que ocurre en el líquido acuoso que está dentro de la célula, pero no en ningún organelo como tal. No es en el aparato de Golgi, no es en el núcleo, no es en la vacuola, es en el líquido que está afuera, ¿cierto? A eso lo llamamos citosol o lo llamamos citoplasma, ¿cierto? Cuando vimos células. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, ese primero que existe fuera, ¿ya?
se llama glucólisis. Es el primer proceso. Allí es donde vamos a tomar el azúcar, la glucosa que entra dentro de nuestro cuerpo a través de la alimentación, ¿ok? Gracias a los carbohidratos, por ejemplo, o gracias a las cosas dulces que comemos, que por lo general son varias cosas, casi todo tiene carbohidratos, arroz, pasta, fideos, azúcares, pan, etcétera, etcétera. Todos los carbohidratos que podamos consumir, nuestro, nuestro sistema digestivo lo va a transformar en moléculas muy pequeñas de glucosa que van a pasar a través de la sangre y se van a empezar a adherir en cada una de las células, ¿ok? Para poder iniciar este proceso. En cada una de nuestras células, esta glucosa va a empezar un proceso de glucólisis. Lisis, en química, lo vamos a ver en química, se refiere a cortar, a dividir, a romper, ¿ok? Cuando nosotros decimos que una molécula entra en lisis, quiere decir que se rompe, ¿ok? La palabra lisis. Y gluco tiene que ver con la glucosa, la estructura de 6 carbonos, que tiene específicamente carbono, oxígeno e hidrógeno, y esta puede dividirse a través del proceso de glucólisis, ¿ok? En este proceso de glucólisis, a través de, lógicamente, la ruptura de la molécula, vamos a obtener 2 moléculas de piruvato más una molécula de ATP y una molécula de NHDA. NHDA también se puede pronunciar como NAD, ¿ok? Pero hay una muy parecida, que es la NAD positivo, pero también se puede pronunciar como NAD, entonces es preferible nombrar cada letra, ¿ya? Igual ya les voy a comentar el nombre, que es algo largo. Cuando nosotros empezamos el proceso de glucólisis, obtenemos como tal glucosa y al final vamos a tener 2 piruvatos, un ATP y un NHDA, ¿ok? Y estos procesos pasan dentro de la mitocondria para poder producir la energía que necesitamos. Aquí ya tenemos una molécula de ATP, pero al final vamos a obtener 6, ¿ok? Y 2 moléculas de piruvato. Porque se realiza una molécula de ATP por cada uno de los carbonos que están acá en la glucosa. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar bien en otra diapositiva. Ya vamos para allá. Pero aparte de eso, este piruvato entra en la oxidación del piruvato para poder obtener otro NHDA y más dióxido de carbono para expulsar. Ahí es donde nuestros pulmones empiezan a expulsar el dióxido de carbono que se produce tanto en la oxidación del piruvato como en el ácido cítrico, ¿ok? Que son ciclos, específicamente el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin, que nos ayudan a nosotros a hacer más ATP. Lo ideal es transformar la glucosa en ATP, es lo más importante. Pero aparte de eso, también tenemos NHDA, que es utilizado en el proceso, ¿ok? Y aparte también tenemos los piruvatos, que son usados en ambos ciclos. ¿Sí me van entendiendo? Para no confundirnos. Sí, profesor. Sí se entiende. Miren, lo principal que debemos tener en cuenta es que se realiza en el citoplasma de la célula el primer paso. Tenemos una molécula de glucosa y al final vamos a tener 2 piruvatos, ATP y NHDA, que lo vamos a ocupar en otros procesos. Cuando estas moléculas puedan entrar en la mitocondria, que ya sería esta parte de acá, miren, acá tenemos la barrera divisoria, que sería la pared celular de la mitocondria. Vamos a tener el paso 2, que es la oxidación del piruvato, donde estas moléculas de piruvato se van a transformar en acetil-CoA, ¿ok? Este acetil-CoA es necesario para el ciclo de Krebs, ¿ya? Y también necesario para el ciclo del ácido cítrico, ¿ya? En este ciclo vamos a tener el acetil-CoA, ¿ya? Que nos va a dar más ATP, más dióxido de carbono, más NHDA y FAD, ¿ok? Que es FADH2. En este, las moléculas NHDA de ambos procesos, del 1 y del 2, y el NAD igualmente, y el FAD de la fase 3, entran en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Que simplemente es el proceso que realiza la matriz mitocondrial o la mitocondria como tal, que es un organelo de las células animales, para producir más ATP, que es lo que a nosotros nos va a mover,
¿ok? Recuerden que esa va a ser nuestra gasolina, esa es nuestra benzina, esa va a ser nuestra principal molécula de energía. Y obviamente el cuerpo debe producir millones de estas moléculas para nosotros podernos levantar, mover un brazo y poder hacer todos nuestros procesos fisiológicos. Comer, digerir, ir al baño, orinar, excretar, ¿ok? Y todo ese proceso. Por eso se realiza en varias fases para poder obtener ATP, ¿ok? Ahora, ¿sí me entendieron el ciclo anterior? Que igualmente vamos a comentar cada uno en una clase distinta, ¿ok? Así que no se preocupen si no entendieron, que igualmente es un resumen. Acá vamos a empezar con un resumen. Pero si vamos entendiendo, Sí. Sí, más o ¿seguro? menos, sí. Bien. ¿Qué duda tenemos? ¿Tenemos alguna duda? Para irlos ayudando de una vez. Recuerden que no puedo leer el chat. Cuéntenme. No, vamos a leer el chat a ver qué nos dice. Ninguna, ok. Aparte de eso, vamos a explicar bien hoy el proceso de glucólisis. Ahora sí, perdón, profe. Ya sabemos que el proceso de glucólisis como tal es donde entra la glucosa y salen dos piruvatos, una de ATP y NAT, ¿ok? NHDA. Y aquí lo vamos a ver. El proceso de glucólisis también es conocido como lisis, ¿ok? O escisión de la glucosa. Normalmente el proceso de glucólisis se lleva en 9 reacciones químicas, ¿ok? Que obviamente rompen, catalizan, transforman diferentes enzimas. En este caso, el proceso lleva una molécula de glucosa, ¿ok? Y a través, durante todo el proceso, se necesitan dos moléculas de ATP para que se inicie. Entonces, ¿de dónde salió este ATP final si necesitamos dos al inicio? ¿No es cierto? Pero recuerden que no solamente la glucólisis realiza el proceso de ATP, ¿ok? También lo realiza la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Entonces, estas moléculas de ATP están viajando por toda la célula para ver quién las va a utilizar, ¿ya? Entonces, estas moléculas de ATP que son necesarias tanto para iniciar el proceso como de resultado, ya porque necesitamos dos para iniciar y dos al final, nos da 4 al final del resultado. En fin, estas moléculas de glucosa entran dentro del ciclo de la glucólisis. Necesitamos dos moléculas de ATP, obviamente se descargan en el trifosfato. Se obtienen dos moléculas de NHDA, ¿ok? Como tal, como resultado. Y estas moléculas que están rondando por allí de otros ciclos, que son ATP no cargado, que es adenosín difosfato, ¿ok? Este es adenosín trifosfato, que es la que nosotros necesitamos. Y por allí, lógicamente, hay mucho adenosín difosfato que necesita otro grupo fosfato para poder cargarse. Eso es lo que nos da la desdoblación de la glucosa y en este caso nos va a dar al final estos dos piruvatos, ¿ok? Entonces la glucosa se va a transformar específicamente en adenosín difosfato, que es este que está aquí descargado, en NADH, ¿ok? Porque este grupo fosfato se transforma, miren, acá podemos ver la estructura química, ¿ok? Entran dos ATP, adenosín trifosfato, y salen dos ADP, adenosín difosfato. Quiere decir que aquí perdimos un grupo fosfato, ¿no es cierto? En este proceso, en este ciclo. Este NADH plus o NAD plus o NAT fosfato, ¿ok? Lo podemos observar acá porque tiene un grupo fosfato al lado, se transforma en NADH, ¿ok? O en este caso, nicotinamina adenina dinucleótido, ¿ok? Y este fosfato pasa a estas moléculas de ADP, que son las mismas que se descargaron acá al inicio, pero en este momento tenemos 4, ¿ok? Pasan a estas para poder formular las 4 finales, moléculas de adenín trifosfato y 2 piruvato,
Esto es lo que vamos a obtener de resultado, ¿ok? Esto que está acá abajo, después de la flechita. ¿Se puede observar? Sí. Bien. Este proceso acá se coloca a Homero con una dona, comiendo y durmiendo, porque se realiza, lógicamente, después que comemos, ¿ok? Se transforman todos los carbohidratos de nuestro cuerpo y por lo general se realiza cuando estamos durmiendo. Por eso es necesario dormir para regenerar energía, para producir estos eventos de nuestro cuerpo, ¿ok? Y así nos podamos levantar con más energía de la que nos agotamos, lógicamente. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Y aquí colocamos paso a paso qué pasa en la glucólisis. Pero para no aburrirlos tanto y darles un resumen, son 9 fases específicamente, en donde ya sabemos que entra la glucosa, ¿ok? Que era lo que les estaba explicando. Todo se realiza en el citosol, entra la molécula de glucosa y se va transformando poco a poco hasta producir 2 piruvatos, 4 ATP, 2 NAD y 2 ADP, ¿ok? Que cada uno de ellos, estos resultados, van a entrar en otros ciclos, ¿ok? En el ciclo del ácido cítrico, en el ciclo de la oxidación, la fotooxidación oxidativa, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ya me entendieron? Sí. Bien. Acá igual se los coloco por si quieren ir recapitulando, ¿ok? Pero igualmente lo vamos a explicar en clase por clase, ¿ok? En la próxima semana, lógicamente, vamos a averiguar este ciclo de Krebs para poder ver la relación entre la respiración celular y la fotosíntesis. ¿Tienen alguna duda, mis niños? No. No, profesor. Bien, entonces, obviamente no les voy a colocar actividades como tal para que podamos descansar bien esta semanita, ¿ok? Y así podemos tener en cuenta leer para la prueba que vamos a tener, lógicamente dentro de 3, 4 semanas aproximadamente, ¿ok? Ok. Les voy a subir Ok. la clase, se llama martes 13 de octubre, clase 23, respiración celular. Ya sabemos de qué se trata. Ya les creé la tarea, lógicamente no tiene fecha de entrega y no tiene puntaje, porque no tiene ninguna actividad, ¿ok? Y ya sabemos igualmente que nos vemos ahorita dentro de unos minutitos a las 3:15 específicamente en química para hablar con respecto a esa área, ¿ok? Ok. ¿Tienen alguna duda, mis niños? No, profesor, ninguna duda. No, profesor. No, profesor. Bien, mis niños, nos vemos entonces a las 3 y tanto y a las 2 les publico la guía de química, ¿ok? Ok. Chao, chao. Ok, Nos profesor. vemos ahorita Chao, dentro de un profe. ratito. Ah, profesor, cuídese. Chao, chao. Que Igual, tenga un Chao, buen día. profe. Muchas gracias. igual nos vemos ahora.